y antes de que hagamos pues, el análisis de las imágenes y podamos, digamos, compartir algunas opiniones, yo quisiera introducir algunos elementos que sirvan como marco de referencia para abordar el tema de lo que es la fotografía minimalista. Bueno, voy a tomarme la libertad de tomar algunos elementos del libro que ya mencionamos, el de fotografía minimalista, y en la medida que yo vaya avanzando, pues si alguien tiene algún comentario, se puede sentir en la libertad de hacer las preguntas con toda confianza. Bueno, primero que todo, en general los diferentes ámbitos de la fotografía se pueden definir con cierta facilidad, ¿cierto? Cuando hablamos de fotografía de animales, fotografía de calle, fotografía de arquitectura, estamos hablando de ejemplos prácticos, ejemplos de prácticas cuyas denominaciones son lo suficientemente explícitas como para que no haya ningún equívoco en su significado, ¿de acuerdo? Bueno, pero cuando se trata de definir el concepto de estilo, estamos hablando de la forma en la cual el fotógrafo concibe las imágenes, ¿cierto? Eso es otro concepto pues diferente. En fotografía, el término minimalismo se relaciona con una corriente artística que en general busca reducir la imagen a lo fundamental, es decir, despojar la imagen de elementos que no sean esenciales. Se caracteriza entonces por una simplicidad extrema. Insisto, si hay alguna pregunta, por favor, algún comentario, podemos hacerlo en cualquier momento. Bueno, la palabra minimalismo es una traducción del inglés minimalism, ya que esta corriente se origina en los Estados Unidos a comienzos de la década de los 50 del siglo XX. Esta época es considerada la época de oro del expresionismo abstracto para el arte pictórico. En esta época las pinturas se caracterizan por ser obras de gran formato. Y en estas obras los artistas aprovechan al máximo todo el espacio disponible, lo que en algunos casos lleva a obras que son muy sobrecargadas. Simultáneamente y en estrecha correlación con la época, surgen otras tendencias artísticas que llevan a un punto de ruptura y marcan el nacimiento de la sociedad de consumo. Algunos artistas ironizan sobre el hecho de que los grandes medios de comunicación tienen una gran influencia sobre las decisiones de los consumidores. Se les ocurre la idea de utilizar los mismos procedimientos que ellos, reapropiándose de sus códigos, y de ese modo crean lo que se conoce como el pop art. Se empiezan a utilizar materiales como el plástico o la pintura acrílica, los colores vivos, que tanto agradan a los publicistas. Se rompe con la idea de las obras de arte únicas, realizando serigrafías y reproduciendo masivamente los objetos cotidianos. No logro pasarla a Santiago. Sí, pero no pasa. Nosotros vemos es un PDF. Sí, pues dijo que ahí ya lo ven. Sí, hay cambio. Esto es la época del expresionismo abstracto. Bueno, Andy Warhol es considerado como uno de los artistas que iniciaron este movimiento. Se rompe con la idea de la obra de arte única, realizando serigrafías y reproduciendo los objetos cotidianos con el objetivo de desacralizar el arte reservado a una élite y llevarlo a las grandes masas de consumidores. Muchos recuerdan las reproducciones del bote de sopa de tomate Campbell y las reproducciones de Marilyn Monroe en diferentes tonalidades de colores, ¿cierto? Bueno, el pop art resulta entonces ser una reacción al expresionismo abstracto, considerado entonces como dogmático y pretencioso. Bueno, otros artistas que no se adhieren a estas dos corrientes proponen un retorno a la simplicidad de un modo formal, pero al mismo tiempo respetando los procedimientos empleados.
El objetivo de esta nueva tendencia es buscar la pureza y rechazar la subjetividad. Esta corriente se inspira en la Escuela Alemana de Arquitectura y Diseño de la Bauhaus, que plantea concentrarse en lo esencial, obviando o dejando de lado lo superfluo. Los artistas que adoptan el minimalismo toman prestado el eslogan de menos es más. La idea que proponen los minimalistas es la mejora de una obra por medio de la sustracción. Esto es, cuando ya no es posible eliminar algo, el resultado tiende a la perfección, ¿cierto? Entonces la idea es trabajar con la menor cantidad de elementos posible. Así, el minimalismo ejercerá una influencia considerable en numerosas formas de arte. El término minimalismo ha evolucionado y el significado actual más común de esta palabra se refiere a una estética simple y a una claridad de formas y estructuras. En fotografía significa el reencuentro por el gusto o con el gusto por la simplicidad. En fotografía no hay una definición explícita para el minimalismo, lo cual es algo bueno, ¿cierto? Porque de este modo su significado permanece bastante abierto. No hay una definición dogmática que tengamos que respetar. Resumiendo, podríamos decir que la fotografía puede considerarse minimalista cuando responde a una voluntad de simplicidad, excluyendo lo superfluo en aras de quedarse solamente con lo esencial. Bueno, hay que aclarar que que a partir del momento en que se compone una escena, se pierde toda noción de objetividad. Esto se explica debido a que el acto de componer permite incluir y excluir elementos con el ánimo de crear una imagen impactante, pero subjetiva para el observador. El minimalismo queda más claro si se explica que el término minimalismo se refiere a mínimo, ¿cierto? Minimal equivale en español a mínimo. Según la última versión del diccionario de la Real Academia, el minimalismo es una corriente artística que utiliza elementos mínimos y básicos como colores puros, formas geométricas simples, texturas naturales, etc. Hacer fotografía minimalista no es sencillo, ¿cierto? Ya que contar una historia a partir de una imagen con elementos muy básicos no es una tarea fácil. Todo apunta a la sencillez. En minimalismo menos es más y se utilizan elementos limitados en los que tenemos que ser capaces de extraer toda su expresividad. Bueno, otra cosa que tenemos que aclarar es que en minimalismo se pueden distinguir dos filosofías. La primera es un minimalismo de medios, el cual está referido al modo en que se realizan las tomas, ¿cierto? Entonces estamos hablando, por ejemplo, de que un fotógrafo que sale a hacer fotografía utilizando un celular, ¿cierto? No lleva ni un trípode, ni lleva un flash, ni lleva ningún otro elemento adicional, con lo cual uno podría estar hablando de que se trata de un fotógrafo minimalismo en el sentido del uso de los medios de obtención de las fotografías. Pero también se puede distinguir un minimalismo conceptual que está referido al modo de tratar el tema. Este será el aspecto pues, que se abordará en esta presentación. Bueno, los elementos claves que se deberán tener en cuenta entonces para la fotografía minimalista incluyen entre otros la composición, la forma de hacer el encuadre, cuántos elementos, el color, la geometría, las formas, los patrones, las texturas, los fondos, el tema y el mensaje que se quiere transmitir. Bueno, entonces, a partir de este principio o este concepto fundacional, entonces el minimalismo ha evolucionado y hoy se refiere a una tendencia diferente, es plantear una estética simple y una claridad de formas y estructuras. Entonces, a partir de esta pequeña introducción, ¿cierto? Como para que tengamos como un contexto con el cual trabajar, quiero entonces hacer el inicio pues, de la presentación de las imágenes y a medida que vamos trabajando, vemos entonces en qué consiste este asunto. Si hay algún comentario, por favor. Santiago, ¿cómo montamos la otra?
puede montar en secuencia. No, hacemos las presentaciones, las imágenes. Imágenes, es la primera. Las puedes seleccionar todas y abrirlas. Desde arriba. Pero que no pasen automáticas, ¿cierto? No, las pasas tú. Listo. Igual. Listo. Gracias. Bueno, para comenzar entonces hablemos de lo que no es minimalismo, ¿cierto? En la pantalla están ustedes viendo una imagen de una escena de fotografía de calle, en la cual hay un montón de elementos de referencia y un observador pues no tendría como un punto de anclaje porque ahí se observan varias escenas. Se ve, por ejemplo, una persona que está haciendo el trabajo de pintura, hay una modelo que está detrás de ella, en la parte posterior hay una señora con una sombrilla protegiendo al artista, se alcanza a ver un perro en la parte de abajo, hay una carreta, en fin, hay una cantidad de elementos que no permiten como definir exactamente cuál es el objetivo de la fotografía, cuál es el sujeto principal de la fotografía. Uno podría imaginar muchas historias alrededor de eso, pero no hay un sujeto pues principal que nos dirija pues como el objetivo de la fotografía. Entonces podríamos hablar de que esto es totalmente contrario a lo que consideramos una fotografía minimalista. Bueno, entonces en la fotografía minimalista obviamente lo que tenemos que buscar es un objetivo muy claro por parte del fotógrafo. Y entonces, ¿cómo llegamos a ese concepto? Entonces, por ejemplo, aquí aparece otra imagen que nos permite analizar lo que es la inclusión y exclusión de objetos y la importancia de la mirada del fotógrafo. Entonces, por ejemplo, en esta escena tomada en una playa, se puede ver una imagen que puede evocar una especie de pintura, ¿cierto? Pero entonces pasa lo mismo que en el caso anterior, no hay un objetivo muy específico en relación con la fotografía. ¿Qué pasa si uno desvía la mirada ligeramente y se enfoca en otro elemento que está en la parte derecha? Entonces verán que en la parte de arriba se alcanza a ver de nuevo la misma isla que estamos viendo en la parte anterior, pero en la parte de abajo a la derecha aparece una ave posada sobre una estructura. ¿Cierto? Todavía la mirada se sigue enfocando en los dos temas. Podemos mirar o la isla o el ave. Entonces, una de las técnicas que utiliza la fotografía minimalista es obviar todos los elementos que son redundantes o que no son de interés para el objetivo. En este caso, entonces, lo que hacemos es orientarnos únicamente en la mirada del ave que está en la parte de abajo. Y observen que aparecen tres elementos clave, que son el ave, que sería como el objetivo de interés para el fotógrafo, y aparece el mar y aparece el aire, ¿cierto? Son tres elementos que están hablando entre sí. En esta imagen, por ejemplo, nadie podría decir si la estructura es parte del suelo o si es una embarcación. Entonces, cualquier persona que haga una observación de la fotografía se forma su propia impresión, ¿cierto? Él puede armar digámoslo así, una lectura propia, y esa lectura es propia del observador. El objetivo del fotógrafo es que él se apropie pues como del sentimiento que genera la imagen, que puede ser de melancolía, de tristeza o de, no sé, todo depende de la mirada pues de cada persona. Bueno, volviendo a lo mismo, y para hablar un poquito sobre el tema de la subjetividad, veamos el aspecto subjetivo que se hace en el minimalismo. Por ejemplo, aquí aparece otra fotografía, esta es tomada en la represa de Betania,
donde aparecen un montón de elementos como son las montañas, el aire, está el río, la embarcación, ¿cierto? De nuevo, no estamos hablando de una fotografía minimalista, todos los elementos son referentes muy conocidos para todos. Sin embargo, si uno hace un recorte parcial de la fotografía y hace un encuadre como este, ¿cierto? Entonces hemos eliminado por completo todos los referentes como son las montañas. Ya no sabemos en este caso si esto se trata de un río, si se trata del mar o es un lago. No sabemos si la embarcación en este caso es una embarcación de recreo, una embarcación de pesca. Entonces, en una lectura como esta, tenemos un fondo, un espacio negativo, ¿cierto?, que rodea al objeto principal, que en este caso es la embarcación, ¿cierto? Entonces, de nuevo, como explicaba ahora, todo observador de esta fotografía se va a enfocar directamente en la embarcación y va a armar una historia que dependerá pues, de sus propias ideas. Aquí no sabemos si la embarcación llega al puerto, se aleja, en fin, ¿cierto? Él tendría una imagen propia que la va a elaborar con base en los elementos que aparecen en la fotografía. Bueno, no sé, comentarios. Bueno, algo parecido estamos viendo en esta imagen, ¿cierto? Es una imagen tomada en Puente Iglesias, ¿cierto? Sobre el río Cauca. Muestra una imagen con detalles que son fácilmente reconocibles para muchos de nosotros, ¿cierto? Sin embargo, si uno hace una mirada más enfocada en los pescadores, ¿cierto?, el espacio negativo que rodea la embarcación no da lugar a otra observación que no sea el objetivo principal de la imagen, que son los pescadores, ¿cierto? En este caso, entonces, lo que tenemos es una imagen minimalista donde todos podemos construir una imagen personal, ¿cierto?, basada en lo que estamos observando. Insisto, si hay alguna pregunta, algún comentario. Sí, Juan Fernando. Este es un tema que se presta mucho en la discusión. Retorna a esta imagen. ¿Esta? Sí. Sí. Me hace recordar ese planteamiento, una película de Antonioni, Rock. Fotógrafo toma una fotografía de un parque. Pero el hombre se va a su laboratorio y empieza a eliminar contextos, porque le llama la atención un punto blanco que hay en ese paisaje. Empieza, va ampliando. Aparentemente va trabajando en la línea que tú estás planteando, porque está eliminando. Pero llega un momento donde empieza a descubrir otra realidad que él no percibía, que era lo que había allí, y sigue ampliando, por eso blow up. Y descubre que ese punto, ese cadáver, ha habido un asesinato y sigue ampliando y descubre otra realidad bien compleja. Aquí eliminas todo ese contexto, pero sigue acercándote y vas a encontrar multitud de elementos. Sí. Allí, en esa aparente simplicidad, hay una gran complejidad. Sí, indudablemente. Y en la medida en que profundice, descubre esa complejidad. Para mí es la parte conceptual, la parte de minimalismo en equipos es bienvenido. Un sujeto que va a tomar una foto de viaje y lleva cargamento de objetivos, y un cargamento de trípodes y no sé cuántas cosas,
Cuando logra armar toda esa parafernalia, ya el elemento se le ha ido. Pero en la parte conceptual, la gran contradicción a mi modo de ver es que la realidad de por sí no es tan minimalista. Hoy, académicamente, ya varias universidades del mundo están otorgando doctorados en complejidad. Ese es el tema. La complejidad, no la simplicidad, sino la complejidad, porque la realidad está interconectada dentro de un enfoque sistémico muy amplio. Entonces hay la tendencia a reducir al mínimo que es aparente nada más. Está bien, estéticamente puede uno lograr maravillas, pero en otra perspectiva, la fotografía se mutila. Sí. Se enseguece automáticamente por ella misma, en la medida en que está eliminando contextos que van a explicar lo que está sucediendo. Entonces, es respetable, el que quiera hacer minimalismo que lo haga. Generalmente tiene una mente minimalista. De hecho, me llamó mucho la atención que durante la lectura de algunos documentos relacionados con el tema, hacen referencia a muchos fotógrafos minimalistas que son famosos en estas redes sociales, ¿cierto? Y uno indaga en el contenido de las imágenes y son casi perfectas. O sea, las líneas son perfectamente cortadas, la separación de colores no muestra ningún tipo de error, las ventanas, las lámparas, las personas están ubicadas siempre en la posición correcta. Y entonces llega uno a la conclusión, analizando la lectura, es de que se trata de fotografías hechas en ambientes construidos, o sea, son escenarios en los cuales ubican las personas y se logra la fotografía perfecta, que todo el mundo le da el like y me gusta. Entonces, eso desvirtúa por completo el sentido de lo que es la fotografía como la conocemos. Para nosotros que estamos en un mundo real, lograr ese tipo de imágenes es casi imposible, ¿cierto? De hecho, yo intenté hace algunos días hacer algunas fotografías aquí en Medellín y me estuve caminando y me encontraba con una gran dificultad, y es que, por ejemplo, los escenarios en los cuales se propicia la fotografía minimalista, que son aquellos en los cuales hay un gran espacio negativo, ¿cierto? Con texturas muy suaves, no son comunes en la ciudad. Y cuando los encuentra uno son demasiado concurridos o son paraderos de taxis o cualquier otra cosa. Entonces no es posible lograr como la perfección que los fotógrafos minimalistas predican en las publicaciones, ¿cierto? Y eso lleva pues a una gran contradicción. Pero de todas maneras, todo acto fotográfico es un acto de fragmentación. Sí. Necesariamente, porque es imposible una fotografía de la totalidad de la realidad. Siempre, y esa fragmentación la puede llevar uno al extremo. Claro, indudablemente. Ahora, ese es el camino ideal para la fotografía. Ahí es donde yo cuestiono. Sí. Porque si eso fuera así, habría que renunciar a ver la interrelación de los elementos que hay en la realidad. Ahora, para efectos puramente estéticos, uno sí puede fragmentar y simplificar. Es un reduccionismo. Todo reduccionismo acaba en una mentira. Sí, bueno, y otra cosa interesante es que no hay una definición exacta pues, de lo que es minimalista. Eso, pues, como decíamos ahora, es algo bueno porque no estamos limitados a una definición dogmática que nos digan cómo tenemos que hacer la fotografía. Yo voy a mostrar algunos ejemplos y me gustaría que a medida que fuéramos avanzando en la conversación, ustedes me vayan diciendo si les parece si es o no minimalista y qué tanto se aleja pues como de la opinión o del criterio clásico que la gente tiene en relación con el minimalismo. Voy a mostrar algunas. Pero, Fabio, pero también puede ser, es que como venimos de un pensamiento complejo, científico, ¿cierto?
estamos buscando también reducir ese pensamiento, digamos, a un estado del espíritu, a un estado como más espiritual. Sí, Por ejemplo, el minimalismo, quiéralo o no, se tiene que acercar a ese pensamiento zen oriental. Y yo creo que hace mucho rato ellos estaban mirando Oriente, porque este es digamos, una mirada de Occidente, ¿cierto? De cómo miramos nosotros desde lo científico, filosófico, incluso desde el arte, desde la complejidad, y no habíamos mirado Oriente y retornamos a Oriente y nos encontramos con un pensamiento zen, ¿cierto? Un pensamiento más reposado, más espiritual, menos complejo, pues no tan saturado. yo Entonces, creo que es el sentido que Juan yo Fernando... también diría, pues no todo pensamiento que se reduce tiene su polo negativo, antes al contrario, ¿cierto? Entre más reposado, dice Oriente, pues más podemos llegar a la esencia de las cosas. Sí, en realidad lo que hemos dicho, menos es más, ¿cierto? Entonces la idea no es llegar a un reduccionismo total, pero sí tratar de eliminar los elementos que no son importantes para la imagen. Como te digo, vamos a ver algunos ejemplos. Esta fotografía es un ejemplo de una composición para la cual se ha buscado la sencillez, ¿cierto? En una madrugada, pues, de un día bastante frío de Medellín, al mirar hacia el oriente de la ciudad, la primera cosa que me llamó la atención fue la sucesión de planos que se desvanecen en la distancia, ¿cierto? Y la niebla que aparece sobre la ciudad permite acentuar el efecto y a simplificar la imagen, ¿cierto? La fotografía presentada pues en clave alta permite observar la geometría de la arquitectura de la ciudad. Aquí se nota la ausencia de la presencia humana, lo cual le da como un toque surrealista a la imagen, ¿cierto? Pero la ciudad cobra vida con la presencia de un ave que se observa en el horizonte. Ustedes ven ahí en la parte de arriba, hay un ave volando sobre la ciudad, lo cual le da una idea de que la ciudad no es una ciudad muerta, sino que tiene vida. Y se alcanzan a ver hacia el fondo pues todo el corte del contorno de las montañas sobre el horizonte. Es una fotografía que tiene, digamos, una tonalidad de grises bastante interesante, y yo considero pues que se trata de una fotografía minimalista en el sentido pues de eliminar lo que es superfluo. Pero fíjate que es un conjunto de elementos que todavía podría seguir reduciendo. Sí, claro. Y ya es otra cosa completamente distinta. Pero es la mirada... El mensaje que tuvo aquí está plasmado. Sí, Juan Fernando, pero la mirada de cada fotógrafo, de cada persona, es diferente, ¿cierto? Por eso. No es que tiene que ser minimalista, pero sea. Yo mismo he hecho fotos minimalistas, pero no quiere decir que esa sea el dogma para el futuro de la fotografía. Eso es lo que discuto. Yo sigo siendo de la idea de que el arte tiene que generar libertad y amplitud para distintas formas de expresión. Eso quiere decir que el minimalismo no es un solo elemento, porque acá, como dice Juan Fernando, hay muchos edificios, se podría seguir reduciendo. Sí, pues de hecho, como digo, no hay una definición precisa, ¿cierto? Hay fotógrafos o hay corrientes que dicen que el minimalismo puro solamente se enfoca en un elemento principal, que es el objeto de la imagen, y otros dos elementos adicionales. Es, digamos, como el ideal de la fotografía minimalista. Sin embargo, hay otros autores que sugieren que el minimalismo va mucho más allá, ¿cierto? El solo hecho de tener un solo elemento que se repite muchas veces para formar geometrías relativamente complejas es otro tema que también compete al minimalismo, ¿cierto? Es otra forma de interpretar el minimalismo. O sea, el mismo objeto repetido muchas veces. Ese podría ser el caso de esta imagen, ¿cierto? Es una edificación que puede tener
varios pisos, diferentes alturas, pero que se repiten en un espacio en forma indefinida. Es una forma diferente de ver el minimalismo. Tengo un comentario de Edgar Agudelo que dice que no hay dogma, que no se trata de influenciar a que el minimalismo sea la fotografía. Es un estilo, una disciplina, un gusto y es simplemente una expresión. Exactamente. Bueno. Esta otra fotografía también está como en esa misma dirección, ¿cierto? Aquí tenemos un amanecer. Esto es en el valle del Cocora, ¿cierto? En este caso lo que tenemos es un solo elemento, digamos, como objetivo de la imagen, una palmera. Está rodeado por un montón de espacio negativo, pero sin embargo al fondo alcanzamos a ver algunos elementos que se repiten, que son básicamente las mismas palmeras, ¿cierto? El hecho de que sea una fotografía minimalista no quiere decir que tiene que estar sola la palmera, ¿cierto? El hecho de que hayan otros elementos ahí no desvían como el interés del observador, que en este caso es atender la imagen que está al frente, ubicado en el primer tercio de la imagen, ¿cierto? Es otra forma de ver la fotografía minimalista. Bueno, en el mismo sentido, en el mismo sentido de la repetición de elementos, aquí lo que vemos es, por ejemplo, la parte interna de un sitio de acceso a una edificación, ¿cierto? Estamos viendo el ducto que se observa cuando uno mira hacia arriba al entrar a una edificación. En este caso, entonces, los balcones y las ventanas que hay al frente de los balcones, entonces permiten observar la forma como entra la luz a través de las ventanas y los reflejos que forman, ¿cierto? En este caso, entonces, la geometría es la que define como el sentido de la imagen. Bueno, algunas veces cuesta, digamos, encontrar como inspiración para abordar una temática de manera original, ¿cierto? Entonces resulta interesante salirse como de la línea de confort, intentar ver el mundo de otro modo que documentándolo estrictamente. Obviamente esto no quiere decir que el observador esté obligado a aplicar el principio de mínimo de manera sistemática. Al salirse de lo obvio, uno puede encontrar otra mirada de la realidad y buscar composiciones pues mucho más sencillas. Veamos algunos ejemplos entonces de imágenes de sombras de objetos tomadas en la calle. Esta, por ejemplo, es una fotografía de un camino peatonal donde se ve una transición de una zona adoquinada a una zona, digamos, cementada que tiene forma triangular. Y se alcanzan a ver entonces las sombras de los árboles o de los objetos que hay alrededor sobre la imagen. Sugiere la imagen de un sobre, ¿cierto? Sugiere la imagen de un sobre, lo cual permite ver, digamos, como una mirada diferente de un objeto cotidiano, como es el camino en la calle. Esta es otra mirada, ¿cierto? También aparece un elemento principal, en este caso es una lámpara sobre el piso, y vemos las sombras entonces que generan los elementos que están en el entorno. Igual, esto es un corredor. Se alcanza a ver entonces las sombras que genera un pasamano sobre el piso, con lo cual entonces, digamos, tenemos una visión, digamos, distorsionada o, digámoslo así, diferente de lo que es la realidad. Bueno, veamos esto otro. Estas fotografías yo las había presentado ya en alguna oportunidad en el club, ¿cierto? Creo que ya habíamos tenido un poco de oportunidad de hablar sobre ellos. Bueno, entonces cuando uno realiza una fotografía, pues obviamente tiene que ajustar una serie de parámetros técnicos, ¿cierto? Estamos hablando de la velocidad, la apertura, el ISO. Pero también tenemos que determinar
las composiciones, de tal forma que los elementos que estructuran la imagen estén en una cierta disposición en el encuadre. Hay una serie de leyes de composición que determinan la sensación que se tiene al leer la imagen. Todos los elementos presentes en la imagen tienen un peso visual. Este peso estará determinado por la superficie que ocupan los objetos en el escenario, pero también por su color, la distribución, la forma, la manera como está iluminada, etcétera. Los objetos y sus características son, por lo tanto, los puntos de anclaje para la mirada. El fotógrafo puede elegir crear un equilibrio para la composición o construir un desequilibrio sutil para lograr el efecto deseado sobre el observador. La utilización de las reglas de tercios, proporción áurea y otras leyes convencionales que determinan los principios de composición fotográfica son, digamos, planteamientos que son permitidos, pero no estamos obligados a respetar esas reglas pues, que nos plantean. Aquí aparece una imagen que yo considero minimalista, es una pelota de tenis colocada sobre una superficie de juego, ¿cierto? Y se resaltan las líneas que hacen la división de las diferentes zonas de la pista de juegos, pero es claro entonces que el objetivo de la mirada es centrarse en la disposición de los elementos y en la pelota en este caso. No es la única mirada, yo podría modificar ligeramente el encuadre y obtener una imagen, pues, digamos, completamente diferente. Comentarios. Bueno, esto es un elemento, no me voy a detener en esta parte acá. Bueno, volviendo al tema de los elementos que se repiten, que insisto, hay corrientes que hablan del minimalismo comprendido como elementos que se repiten indefinidamente. Traigo esta fotografía a colación, es una imagen de una fachada de un edificio residencial, ¿cierto? Cuando caminamos, la única cosa que nos presentan los edificios son las fachadas, ¿cierto? Entonces, para los fotógrafos, algunas fachadas pueden resultar cautivadoras. En este caso estamos hablando o tratando con superficies planas de diversos colores que son recorridas por líneas y ángulos en una disposición que puede resultar muy variada. Aquí, por ejemplo, se ha utilizado en esta imagen el hecho de que todas las ventanas se repiten en un patrón, pero hay un tema diferente en la parte superior que rompe como con el esquema de la presentación, es el cambio de color de la ventana que está en la parte de arriba. Bueno, esta otra imagen es la de un edificio en una zona residencial. Aquí se utilizó el encuadre o un marco original compuesto por líneas horizontales y verticales. El marco rodea entonces las ventanas, donde el reflejo insinúa la fachada de la edificación que está al frente del edificio. Comentarios. Oye, ¿eso se puede considerar también fotografía de arquitectura? Sí. No son excluyentes. Pues una misma fotografía puede caer en varias categorías. Podría ser fotografía de calle, puede ser fotografía de reflejos, puede ser color, ¿cierto? Entonces no hay... También cuando uno saca más y más elementos, termina básicamente abstracto. Sí, exactamente. Muy buenos ejemplos. ¿Te gustan, Juan? Sí. Ah, bueno, muchas gracias. Enseguida voy a mostrar otras imágenes también que me aportaron muy respetuosamente algunos de los socios del club, ¿cierto? Me lo hicieron llegar. Entonces quiero también compartirlas con ustedes. Bueno, se puede comprender entonces con facilidad que tratar de definir una composición minimalista puede resultar en algo que puede ser muy complicado, ¿cierto? No hay una regla universal que podamos aplicar para realizar ese tipo de fotografía, más allá que buscar siempre la simplicidad. Se trata más bien de una cuestión de estilo.
Bueno, entonces, retomando los conceptos del libro, voy a mencionar las que para el autor son las diferentes formas de producir una imagen minimalista. Entonces, la primera forma de obtener una imagen minimalista es lograr una composición depurada, ¿cierto? ¿Qué se entiende por una composición depurada? Pues algunos fotógrafos definen una composición depurada como una composición sin muchos elementos, con un espacio negativo muy grande, ¿cierto? Ojalá que la fotografía tuviera 3 elementos básicos que son un sujeto principal y 2 elementos adicionales que pueden ser el cielo, el mar o la tierra, en fin, algo así por el estilo, o 2 imágenes, dos zonas de color separadas, muy bien definidas y bueno, en fin, hay muchas cosas. Yo traje estas imágenes. Esta fotografía, por ejemplo, fue presentada por Juan Bonet, ¿cierto? Es una fotografía en clave alta, donde vemos que el objeto principal de la imagen está en la línea de los tercios y se alcanzan a ver 2 elementos adicionales en la parte posterior que están, digámoslo así, como diluidos en la imagen. Hay una gran cantidad de de espacio negativo rodeando los objetos, con lo cual estamos hablando entonces de una fotografía que puede resultar poética, que cumple, digamos, con todas las normas de lo que se habla como el minimalismo puro, ¿cierto? Es una forma de verlas. Bueno, esta otra imagen fue proporcionada por Gustavo Garcés, que me la envió también muy cortésmente, donde también se alcanza a ver como algo muy similar a lo anterior, ¿cierto? En el sentido de que hay muy pocos elementos compositivos, el objetivo principal está en la parte de abajo, que es el ave, y hay unas líneas que llenan el espacio negativo. Bueno, esta otra imagen me la proporcionó Germán, que está aquí presente. Esta imagen tiene también como la misma corriente de fotografía minimalista básica, ¿cierto? Aquí vemos el agua rodeando 3 elementos que están anclados en el agua, ¿cierto? Una gran cantidad de espacio negativo, no hay elementos que sobren, ¿cierto? No es posible eliminar ninguna otra cosa de ahí. Y la imagen puede sugerir algo así como calma, no sé, calma, o puede generar tranquilidad. Pues eso depende pues, de lo que cada persona pues piense. No sé, Germán, si tenés algún comentario. A mí me produce la represa, el peñón. Cuando voy al centro busco todos los elementos que están dentro del agua. Voy allá a calmarme y esos elementos me parecen un poco poéticos, o sea, sí, puedes entrar ahí hasta hacer poesía, lo que sea. Aquí aparece, por ejemplo, O sea, otro elemento adicional, y es el hecho de que los puristas de la fotografía minimalista sugieren que haya la presencia de uno o un número impar de elementos, ¿cierto? Y en este caso, por ejemplo, estamos hablando de 3 elementos, no 2 ni 4, sino 3 elementos, un elemento impar, lo cual, digamos, balancea o equilibra correctamente la imagen. Bueno, esta es otra imagen, ¿cierto? También. la misma sitio, una represa, o al siguiente o al tercer día, yo me voy para allá. Que también me la facilitó Germán. Pues también vemos una imagen, en este caso el objeto principal es el ave que está en el agua. Y hay una gran cantidad de espacio negativo, ¿cierto? El espacio negativo es todo el espacio que rodea el objeto principal y que no brinda mucha más información. Bueno, esta otra imagen me la suministró Carolina Ochoa, ¿cierto? Carolina me la envió esta semana. Y también vemos el hecho de considerar un solo elemento, que en este caso es la estatua que está en la línea de los tercios, rodeada de una gran cantidad de espacio negativo, ¿cierto? No sé, comentarios, Juan Fernando. Bueno, es como... Lamentablemente yo
en una asamblea que no puedo me va a tener que retirar. No, antes, Me agrada que el club, primero que todo, se reúna presencialmente nuevo. Y segundo, que este tipo de temas se debaten porque son muy aportantes al proceso de formación. como te digo, Juan Fernando, la presentación Lamento mucho que La presentación se hace con el ánimo de que todos aportemos un poco y logremos aclarar como de qué realmente estamos hablando con minimalismo. Bienvenido, Juan. A mí me gustaría hacer como una especie de aporte. Yo soy nuevo en el club, me parece que no me es muy valioso, apenas estoy empezando la fotografía. Me parece que hay como dos maneras de ver este tipo de fotografía minimalista. Una sería la que recoge la escena que realmente está pasando, aquí una especie de realismo gráfico, como llamarlo así, y otro tipo de escenas son las que son escenas creadas, escenas que he visto en muchos autores fotográficos que recrean la escena como tal, recrean las luces como quieren mostrarlas y hacen la fotografía minimalista. Y me parece que este tipo de fotografía también es válido, porque fotografía es básicamente hacer fotografía, bien sea o que tú armes la escena o que la escena esté pasando frente a ti. Pero muchos autores se valen de la fotografía minimalista como para reforzar ideas o conceptos o sentimientos que quieren transmitir. Y me parece que la fotografía se reduce a transmitir, ¿cierto? Y cuando tú ves una fotografía que te transmite algo, bien sea paz, calma, caos, la sensación que te esté transmitiendo, si te transmite algo, esa fotografía te cautivó y no te importa tanto si fue una escena recreada o si fue una escena tomada de un momento que acabo de pasar. Me parece que la fotografía se debería reducir a eso, a transmitir, más que a mostrar. Sí, bueno, esta otra imagen me la cedió gentilmente Carlos, ¿cierto? También podrías hacernos algún comentario, Carlos, al respecto de esta fotografía. Sí, yo siempre, pues, yo he considerado parte que la fotografía minimalista tiene que ver algo con la contemplación, y es precisamente por los pocos elementos o esos elementos que hacen que la fotografía de una o de otra forma sea única, ¿cierto? Y que está transmitiendo, y que le está transmitiendo al que la vea alguna sensación, o una sensación de tranquilidad, o una búsqueda de elementos. Inmediatamente me acordé de una imagen que acabo de ver, que vi hace 3 o 4 días, incluso de Luis, que es un barquito en un espejo. De todo mira menos uno que sea el espejo, sino como esa parte onírica donde lo lanza uno la fotografía y uno la contempla, ¿cierto? Entonces a mí el minimalismo me remite mucho a eso, pues. Es más, como yo le doy más un sentido, pues hay que darle todo el sentido estético, pero se lo doy más como una orientación a un pensamiento como muy zen, muy oriental, muy contemplativo, pues muy meditativo, ¿cierto? Ahorita me acordaba de esa imagen, y esa imagen yo la tengo ahí porque me gustó, pues. Yo la vi hacer, ¿cierto? En el review la vi hacer, pero yo la veía y yo decía, qué tan bacano, pues ese barquito ahí como está navegando, pues lo pone uno, por decirlo simplemente, como a volar a uno, pues que de eso se trata. Si te da o no te da un mensaje, pero te provoca algo, ¿cierto? Claro. Mira en esta imagen, por ejemplo, que no estamos trabajando con un solo elemento, con un elemento único, sino que tenemos varios elementos. Están los árboles, están las piedras o el espolón que entra en el mar, está el cielo, ¿cierto? Pero todo el conjunto como tal te remite a una sensación de calma, de tranquilidad, ¿cierto? Que yo pienso que es como el objetivo también de la imagen, que es transmitir una sensación o generar una sensación en el observador.
y más, perdón, y más ahora donde digamos, en los medios de comunicación o lo visual es tan abundante, ¿cierto? Es una cantidad de imágenes, incluso usted, si se pone a ver Instagram, usted ve millones de cosas, pero no ve nada. A veces uno se pone a mirar y mira un poco de imágenes y uno vio mucho y no vio nada porque en nada se quedó, ¿cierto? En cambio hay ciertas imágenes como que te atrapan, como que te dan un sentido, y ahí es la validez de este sentido minimalista, ¿cierto? Sí, Germán. Para mí el fotógrafo es un ser sensible que transmite sus emociones a través de la fotografía. Y Exactamente. esos minimalismos y esos, el tomarle a las flores, el Valle de Cocorá, esa palma y eso así a mí me transmite soledad, a mí me transmite tranquilidad. Entonces, precisamente ahora que está tan diverso el tomar la fotografía como un medio para utilizarlo en política o utilizarlo en otras cosas, eso depende de otros fotógrafos y su capacidad de transmitir violencia o no violencia. A mí me parece que nosotros somos una diferencia de fotógrafos sensibles y por eso pertenecemos a un club y por eso amamos lo que hacemos. Ninguno de nosotros nos ocultamos de la fotografía mostrando violencia o sexo o cualquier cosa. Nosotros tratamos de comunicarnos a través de la naturaleza, de la belleza y disfrutamos la compañía como amigos. Sí. Bueno. Veamos esta otra imagen. Esta me la facilitó Silvano, ¿cierto? Silvano. Sí. También es una fotografía donde podemos resaltar el hecho de que hay varias ventanas que se repiten, ¿cierto? En un espacio negativo bastante grande. Silvano nos podría hablar un poquito de la imagen. Sí, eso es un poquito interesante como yo llegué a esa imagen. Eso es la parte de atrás de un banco, del Banco Occidental, aquí en Villarreal. Y no sé por qué esa pared blanca con esas ventanas oscuras me atrajo mi atención. Yo tomo una foto y cuando la miré en mi computadora al principio la descarté, que podíamos ver todo el edificio y para mí no tenía ningún interés. Y después de un par de semanas yo regresé a esa foto y me di cuenta que sí, yo recorta, que ya no sabemos realmente qué es, no podemos ver el edificio, que me parecía que era estéticamente mucho más interesante. Y también cuando la recorté me di cuenta que cada reflexión es única. Sí. Y porque yo la estaba tomando un poquito más arriba. Y vuelvo a resaltar el hecho de que como no hay una definición precisa de lo que es minimalismo, ¿cierto? Entonces uno no tiene por qué quedarse con el dogma de que tienen que ser 1 o 3 elementos o 4, simplemente que hay una serie de ventanas, casualmente es un número impar. Tenemos cinco ventanas, pero que forman un conjunto bastante llamativo, ¿cierto? Bueno, muchas gracias, Silvano. Bueno, esta es otra fotografía, ¿cierto? Donde también vemos el uso de la geometría para componer una imagen. En este caso solamente estamos trabajando con un elemento único, el vehículo, ubicado en la línea de los tercios, pero entonces el espacio negativo está compuesto por una serie de líneas que le dan textura a la imagen y le dan mucho dinamismo, ¿cierto? Dan la sensación de movimiento y de acción. Esta imagen fue tomada en el desierto de Ica, en Perú, ¿cierto? Bueno. ¿Cómo? Sí, bueno. Bueno, volviendo al tema que traíamos, entonces, la segunda forma de conseguir una fotografía minimalista se puede lograr por medio de la repetición de formas, ¿cierto? Entonces, contrario a la opinión de muchas personas, por fotografía minimalista también se puede entender imágenes compuestas por elementos que se repiten muchas veces. Esta fotografía, la voy a mostrar un poco más en detalle a continuación, corresponde a una playa en la ciudad de Panamá, ¿cierto? Donde aquí en esta imagen no es posible
decir de qué se trata, ¿cierto? Yo no podría hablar de qué objeto o qué textura es la que genera esa imagen, ¿cierto? Es una imagen pues, que cae dentro de lo abstracto. Sin embargo, si yo miro un poco desde más lejos, estoy viendo que hay una serie de elementos que se repiten en forma infinita, ¿cierto? Similando lo que es un fractal. Esta imagen realmente es la de una playa que está frente al mar y en la parte posterior tiene una zona que tiene un vacío, ¿cierto? Es una especie de zona, un deprimido detrás de la playa. Entonces resulta que cuando llueve o cuando crece la marea, el agua se estanca detrás de la playa y empieza a filtrar por toda la porosidad de la arena y revienta hacia el lado del mar. Entonces el agua empieza a descender formando esos caminos, ¿cierto? Formando esos caminos que simulan como insisto, una imagen fractal o el cabello pues, de una mujer, ¿cierto? Como el cabello o las raíces de un árbol, ¿cierto? Es una fotografía minimalista, ¿cierto? No presenta muchos elementos, no tiene elementos distractores. El espacio negativo está conformado por el espacio que rodea las líneas de curso del agua, ¿cierto? Otra forma es esta, por ejemplo. Son un montón de elementos que se repiten. Esta fotografía fue tomada en el aeropuerto José María Córdoba, ¿cierto? Entonces también cuando la despojamos de color y consideramos el hecho de que todos los elementos se repiten muchísimas veces, dan una sensación pues, de movimiento bastante interesante. Observen esta otra. Esta fotografía la obtuve en una cervecería en los Estados Unidos, ¿cierto? Me llamó mucho la atención que el mismo elemento, que en este caso es una lata de cervezas, se repite en una disposición geométrica, ¿cierto? Generando planos que no son paralelos, ¿cierto? Son planos perpendiculares, unos están delante de otros. Y me recordó el rompimiento que se dio en la época del pop art con las imágenes de Andy Warhol que se repiten indefinidamente, ¿cierto? Fotografía minimalista. Bueno, la tercera forma de conseguir el minimalismo es por medio de lo abstracto. En este caso, entonces, podemos decir que una imagen califica de abstracta cuando el observador no puede distinguir claramente la verdadera naturaleza del motivo, por lo cual entonces duda de lo que ve. ¿Qué creen ustedes que estamos viendo ahí? Cristal de nada. Realmente es un vitral un vitral, ¿cierto? Que da la sensación de ser una zona, pues como el agua sobre la superficie del mar, ¿cierto? Sin embargo, hay unos elementos en la parte posterior que son las rejas que protegen el vitral, ¿cierto? De las personas que están en la parte externa, ¿cierto? Entonces esas líneas son las que le dan digamos, como el volumen a la información y entonces dan los elementos referentes para que la composición esté completamente equilibrada. Bueno, algo parecido se obtiene en esta otra imagen, ¿cierto? Es algo similar, ¿cierto? Es el mismo vitral, pues en otro color, en otro lugar, pero entonces observen que las rejas en la parte posterior le dan unas tonalidades de negro a la zona, digamos, a la zona posterior, como al espacio negativo, lo cual hace pues que la foto sea bastante llamativa. Bueno, el color es otro elemento que también que podemos utilizar para lograr fotografía minimalista. Esta imagen, por ejemplo, la obtuve en una excursión que hicimos al Perú y estaba sobre la pared de una iglesia, ¿cierto? Entonces, cuando uno mira en detalle solamente la parte central y los colores que lo rodean, da la sensación de una imagen surrealista, pues como una imagen que remite como a movimiento hacia el centro, donde está el punto. Bueno, voy a mostrar entonces ahora una serie de fotografías minimalistas, las voy a pasar muy rápido, con el ánimo pues de que las veamos y simplemente si hay alguna observación me las van comentando. Estas, por ejemplo, son fotografías de unos fuegos artificiales, ¿cierto? Interesantes porque
porque son imágenes de mucho colorido, rodeadas de un fondo negro, pues que hace resaltar, ¿cierto? El espacio negativo es completamente negro. Es una imagen que tiene pues mucho dinamismo. Esta es una imagen similar, ¿cierto? También como en la misma dirección. Son imágenes que se obtienen utilizando una exposición relativamente larga, ¿cierto? Pero tienen que ser tomadas con trípode, porque de lo contrario no se logra el enfoque correcto. Esta otra es una imagen que hace uso pues del color en el minimalismo, ¿cierto? Es una imagen que para mí es muy especial porque evoca mucha alegría, ¿cierto? Evoca mucha alegría por el color y por la sonrisa de la persona que está detrás de la pantalla de vidrio. Pero esta fotografía fue tomada en la entrada del cementerio de Tulcán. ¿Cierto? Esa pantalla de vidrio está en toda la entrada del cementerio de Tulcán y sobre la pantalla corre el agua. Entonces, fíjense, solamente el efecto de tomar la fotografía en un lugar que puede ser tenebroso o triste y evocar un efecto, un sentimiento que es completamente contrario. Bueno, esta fotografía me la aportó también Germán. Es una imagen de una copa con fruta, ¿cierto? Colocada sobre un vaso de cristal, rodeada toda de un espacio también bastante oscuro. ¿También es tuya, Germán? Sí. También es tuya. En el MoMA, en Nueva York. Evoca la imagen de las ventanas que vimos ahora, ¿cierto? En el MoMA, las escaleras. Bueno, es otra imagen también minimalista que me llamó la atención. Esta imagen es más bien reciente, la tomé en una salida de campo donde es un reflejo de las ramas que están alrededor de un, ¿cómo se llama eso? De un charco de agua. Entonces alcanzan a ver que hay todavía unas pequeñas gotas de agua cayendo, ¿cierto? Se puede ver por aquí una pequeña gota de agua cayendo. Y es una imagen pues interesante porque todas las ramas apuntan en la dirección del sol, ¿cierto? Todas las ramas apuntan en la dirección del sol. Entonces puede ser una imagen que para algunos puede generar como algo de tristeza, pero en realidad pues es una imagen bastante interesante. Bueno. Esta es otra fotografía minimalista, también hablando de los tres elementos de la composición. Tenemos el ave y tenemos dos zonas muy claramente diferenciadas, ¿cierto? Está la zona del agua que tiene sombras en la parte posterior y la zona del agua iluminada en la parte delantera, donde se ve el reflejo pues, del ave, ¿cierto? Ya como para ir terminando, entonces, esta es otra fotografía interesante, que para los observadores de aves, tomarle fotografías a un gallinazo pues no es el mayor atractivo. Sin embargo, aquí, por ejemplo, en la composición vemos que el árbol nos muestra un elemento que se repite múltiples veces a la manera de un fractal, pero el objetivo principal está en el ave. El espacio negativo en este caso es el color blanco que está detrás de la... Bueno, esta es otra. Es una imagen tomada en el centro de la ciudad, del interior de un edificio, ¿cierto? También está compuesta por un montón de elementos que se repiten, ¿cierto? Formando lo que para mí simula ser como el ojo de un animal. Esta imagen pues tendría un impacto mucho mayor si tuviera la presencia de una persona, pero eso le quitaría también como el carácter de minimalista que se quiere conseguir, ¿cierto? Bueno, y esta es la imagen de la que les hablaba ahora, ¿cierto? Que traté de obtenerla aquí en la ciudad en estos días, pero me parecía realmente muy complejo. Encontrar un espacio negativo como este es difícil. Este es el edificio de Confama en Envigado. Observen la altura de la pared en relación con la altura de la persona. Sería como el espacio ideal para una fotografía, pero es un espacio extremadamente concurrido. Es muy difícil encontrar el momento en el cual pase solamente una o las tres personas de las que hemos hablado. Con una dificultad adicional, y es que frente a esto se ubican los vendedores de productos y los taxis. Entonces, no es tan fácil como la gente dice que simplemente
enfóquese en el espacio negativo y trate de sacar el máximo provecho de la información. Ahí está el resultado. Bueno, creo que ya con esto es más que suficiente para ilustrar el tema que nos ocupa. No sé si tengan algún otro comentario. Un mensaje para los estudiantes o para los fotógrafos, para los aficionados como nosotros jóvenes. Que a veces se preguntan, bueno, ¿a qué le tomo fotografía? Pues ya para esos espacios hace fotografía minimalista. Y ahí sí pueden ensayar y puede ser mucho más sencillo, empezar con cosas como el minimalismo, como todas las corrientes. Hablando de la arena y las aguas y que se forman, bueno, que se forman la arena, acuérdese que ese fue el tema de Gaudí. Gaudí tomó las formas en las arenas para hacer sus casas y sus trabajos en Barcelona. Tiene más de 50, 60 casas con el tema de Gaudí, que es las formas de las arenas en sus estructuras. O sea, hay mucho de donde, yo ya estoy viejo, pero entonces hay mucho donde tomar, si usted quiere dedicarse a la fotografía. No estamos viejos, Roma, tenemos mucha experiencia. Tenemos unos añitos. No, pero porque yo sé que dentro del grupo de la fotografía hay gente joven, entonces precisamente para eso estamos nosotros aquí, para decirles también que existe un mundo al alcance de la fotografía, y puede ser en el patio de la casa, puede ser en la casa del frente, puede ser en un riachuelo, que lo hagan. Bueno, ya como para terminar, entonces yo quería resaltar el hecho pues, de que esta presentación obedece al interés pues, de presentar un poco las opiniones de este autor en relación con el tema de minimalismo. No soy una persona que se considere experta en el tema, nunca había trabajado fotografía minimalista, pero encuentro que hay un gran potencial en ese tipo de fotografías para potenciar la creatividad de las personas. Creo que esto debería entenderse como la oportunidad de que algunos miembros del club podamos iniciarnos en un tema que puede ser fascinante, ¿cierto? Y aclarar entre todos el verdadero sentido de lo que se entiende por minimalismo, ¿cierto? Sin caer en un dogma que nos limite la creatividad o cualquier otra cosa. Bueno, muy bien, muchas gracias. Tengo 3 fotitos que me enviaron a las y las podemos ver. Sí, claro. Fabio, representaste así fuertes del minimalismo en fotografía de estos hombres contemporáneos. Ay, hombre, como te digo, Carlos, no soy un experto en el tema, pero de los que te hayan referenciado ahí. en el libro, mira, en el libro aparece en la parte final. Aparecen 4 miradas al minimalismo, ¿ves? Entonces, Liberto nos envía esta fotografía. También es de Libertus, son más que en Jericó. Libertus, ¿estás conectado? Buenas noches, sí, estoy conectado. Si nos quieres hacer algún comentario. No, quería opinar, que me dijeran si opinan que si son minimalistas o no, porque hay pocos elementos.
Santi, yo mandé otras dos al chat, no sé si puedes mostrarlas para yo hacer una especie de aporte. Entonces, otra manera de uno potenciar una fotografía minimalista es valiéndose de la fotografía de larga exposición. La fotografía de larga exposición hace que se eliminen muchos elementos móviles dentro de la escena. Por ejemplo, personas. Hay veces que uno quiere ir a lugares muy concurridos, parques, monumentos, donde concurre mucha gente, no es fácil o no es posible con una sola fotografía hacerla y que no aparezca nadie. Entonces, por ejemplo, hacer una fotografía de 4 minutos de exposición, que vamos a mencionar, o una fotografía de 8 minutos de exposición, hace que todas las personas y los elementos móviles desaparezcan de la escena y potencia el efecto minimalista que uno está buscando. Por ejemplo, esta fotografía en particular es simplemente un barquito puesto en un espejo y que refleja el cielo, y es una fotografía de 2 minutos de exposición. Entonces, ustedes ven que las nubes no tienen como forma específica, pero logran dar como una sensación de movimiento, como si fuese el mar, no sé si decimos que sobre qué está flotando el barquito. Entonces eso a pleno mediodía lo hice y logré extender el tiempo de exposición para lograr este efecto también. Y por ejemplo esta también es una fotografía de larga exposición en Guatapé, al otro lado del pueblo. Entonces lo que hice fue con un objetivo medio, recortar toda la escena para que no se viese el pueblo encima, a los lados de los barcos, y puse un filtro de ciudad neutral adelante, y eso me hizo, me permitió hacer esa fotografía de 2 minutos y permitió que todo el oleaje que había en el agua se desapareciera y se formara una especie de espejo de agua, ¿no? Exacto, y que eso potencie más como esa sensación de soledad de ese barquito que está anclado ahí en medio de la nada. Entonces, la larga exposición de una también permite, como les digo, aportar en algo a esa sensación de minimalismo. Esta también es en Guatapé, hay en toda el nuevo malecón que hay, no que el agua había subido casi que hasta el tope de donde uno se para en el malecón, y esto se adentraba en el agua. Entonces es una fotografía de 4 minutos después el agua se pierde en medio de la inmensidad y aporta como algo a ese efecto. Entonces es otra forma también de usar fotografías minimalistas, jugar con la larga exposición y ya. Yo vi incluso en una conferencia que aquí nos dictó Mario Rubio, no sé si ustedes recuerdan, pues hay una zona en España que es alquilado y normalmente para bajar son este tipo de escaleras, y él se dedicó a fotografiar a lo largo de la costa estas escaleras, y solamente son escaleras y como simples, pero que de todas maneras aporta, que tú dices, ¿cierto? Mire, este aporte tan importante, pues a través de la larga exposición, uno encontrar un elemento minimalista, ¿cierto? Incluso logra uno presentar muy común o muy conocido de una manera completamente diferente. Uno no logra porque usamos un tiempo de exposición diferente y se varió como la escena, a como la ven nuestros ojos en el momento. Entonces, sí, eso tiene su ciencia, pero es una ciencia exacta afortunadamente. Entonces es fácil, existen aplicaciones que nos permiten fácilmente, con base en la fotografía que y la exposición que tengo, calcular si lo voy a poner un filtro de 13 pasos, con 2 clics, cuántos minutos me va a demorar haciendo la foto. Y sale perfectamente expuesto. Entonces, si no se puede tener una ventaja de la tecnología. Bien. Pues en realidad, si lo fuese a resumir, usted hace la fotografía como quiera al principio. O sea, yo le pongo F8, F6, F11, dependiendo de la profundidad de campo que yo quiera. Pongo el tiempo de exposición que me mida la cámara para que esté expuesta la cámara. Y ya con base en esa exposición, más de la redundancia base, yo calculo el tiempo que voy a adicionar con el filtro que yo voy a poner. Simplemente vaya a el tiempo de exposición. Ya los otros parámetros quedan igual. El mismo ISO 100, el mismo F8, pero solo variando el tiempo de exposición con base en el filtro de la que le acabo de poner de la cámara. Como sea. Un segundito, para yo cerrar aquí con el Zoom. Muchas gracias a todos los participantes que se conectaron también a través del Zoom. Dentro de 8 días tenemos la presentación y el lanzamiento del Salón Colombiano de Fotografía
del 2022, así que los esperamos en esta actividad dentro de 8 días. Y para el 2 de noviembre tenemos la presentación con Germán Vázquez, ya le compartimos la programación de todo noviembre, con también el concurso de noviembre que es Proyecto. Así que muchas gracias a todos y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Muchas gracias.